Mira, esa es una pregunta que nunca me la hice. De repente yo ya estaba en la escuela de arquitectura. O sea, nunca la hice consciente, digamos, ¿no? Maestro Freire, qué gusto que estás aquí con nosotros. Muchas gracias por acceder a visitarnos. Pues no, al contrario. Gracias a ti por la invitación para pues, tener este diálogo, ¿no? Seguramente va a dejar algo interesante para ambos, ¿no? Y esperamos que para quien lo vea, ¿no? Normalmente no doy entrevistas. Pero bueno, porque además no me las piden, ¿no? Pero te agradezco mucho que me hayas invitado y es realmente un placer, ¿no? Poder estar aquí. De lo que recuerdo, en mi infancia estábamos viviendo con mi familia en México y mi papá compraba el Excelsior los domingos y había un suplemento de dominical, se le llaman. Y había en ese suplemento salían unas plantas arquitectónicas, todo dibujado, con fachadas y arbolitos. Y yo siempre buscaba el suplemento para ver esas casitas. Yo tendría como 8 años. Me llamaba mucho la atención. Por eso digo que fue en algo como inconsciente. Y me ponía yo a iluminarlos allí en el periódico. Luego me acuerdo que ya regresando a México, a Veracruz, tenía yo una libreta de cuadros. Estaba yo en tercer año de primaria y me ponía yo a dibujar casas y plantas arquitectónicas, imagínate. ¿Qué traía yo de ese recuerdo de los suplementos del Excelsior, ¿no? Entonces, como que se me quedó muy grabado y yo trataba de reproducirlo. Y además, como no me llamaba mucho la atención la escuela, yo siempre andaba como en mi mundo, ¿no? Un poco distraído, no le ponía mucha atención a los profesores. Yo creo que esa parte de la personalidad que tenemos a veces los arquitectos, de que estamos un poco clavados en otro mundo, influyó, y algunas veces algunos parientes me comentaban: oye, yo creo que tú vas a ser arquitecto o artista porque tienes una personalidad diferente. Y luego viviendo en Villahermosa, porque para esto vivimos en muchos lugares, hasta toda mi primera infancia nos trasladamos de un lugar a otro por el trabajo de mi papá. Y viviendo en Villahermosa, una amiga me invitó, tenía yo como 9, 10 años, estaba muy pequeño todavía, y yo me iba a meter a las obras, a ver cómo los albañiles pegaban tabiques, ¿no? Entonces algo que ya lo intuía, ¿no? Y recuerdo muy bien una casa que fui a ver con esta amiga, que tenía una alberca al centro, era como un patio central, pero en lugar de fuente era una alberca. Entonces eso me llamó mucha atención y todavía tengo la imagen de ese recuerdo. Entonces son imágenes que traigo a la memoria normalmente y que me explican el por qué estudiar arquitectura. Luego ya en la preparatoria, cuando teníamos que definir qué carrera vas a estudiar, recuerdo que tenía un amigo que me decía que él iba a estudiar arquitectura y le dije: oye, pues yo también quiero estudiar arquitectura. A él lo desanimó su papá porque le dijo que los arquitectos se morían de hambre y que era muy difícil, una carrera para ricos. Y yo dije: no, pues yo, si no estudio arquitectura, no voy a estudiar nada porque es lo que yo quiero estudiar, pase lo que pase, ¿no? Y creo que fue una buena decisión seguir ese instinto, ¿no? de una vocación que sí se trae, ¿no? Que ya se trae y que yo creo que es muy importante para tomar la decisión de qué quieres hacer con tu vida, sobre todo porque decidir una profesión es un tema complejo, es un tema difícil, porque casi decides prácticamente parte de lo que va a ser tu vida, ¿no? A qué te vas a dedicar, y eso trae de alguna manera otras
otras influencias, otras condiciones, situaciones alrededor de ella que te van dando y te van formando tu personalidad, etc. Entonces, tomar la decisión de qué estudiar siempre es una decisión compleja, difícil, interesante, ¿no? Y bueno, esa fue la manera en que yo decidí estudiar arquitectura. Nunca vi en otra profesión. Quizá me llamaba mucho la sociología. Eso me llama todavía la atención mucho, el tema del comportamiento de las masas, ¿no? ¿Por qué se comportan así? Hablando ahorita de lo que comentabas hace un momento del tema de las viviendas y cómo la gente se va generando una cultura y una adaptación, ¿no?, a condiciones, pues es algo que siempre me ha llamado la atención. Y bueno, pero finalmente la arquitectura era así como lo que yo quería y nunca tuve ninguna duda sobre eso, ¿no? Nosotros somos 3 hermanos, 2 mujeres y yo. Y mi papá trabajaba en esa época en una campaña de paludismo. Entonces él era como jefe de pues un grupo de trabajadores de la Secretaría de Salubridad, y lo movían para ir erradicando este problema, esta enfermedad, ¿no?, transmitida por el mosquito. Y entonces eso lo obligaba a moverse de diferentes lugares. Entonces vivimos en varios lugares. Mi mamá es tabasqueña, mi papá veracruzano, y vivimos también en Villahermosa, en Progreso, en Mérida, en Mazatlán, en la Ciudad de México. Bueno, yo iba a nacer en Puebla, pero mi papá no quería que yo naciera en Puebla, entonces me trajo a mi mamá aquí a Veracruz y nací aquí en Veracruz, ¿no? Y yo creo que esa parte de la primera infancia es muy importante porque se te quedan grabadas muchas imágenes, ¿no?, entornos que tú vas recordando. Y también yo creo que en mí lo que me ayudó o que generó en mí algo con respecto a mi manera de ser es esta capacidad de adaptabilidad que debes de tener, ¿no? Sobre todo cuando eres un niño y requieres de un grupo de amigos y luego ese grupo de amigos lo dejas, ¿no? Vas a otra ciudad y tienes otro grupo de amigos y vas dejando gente en el camino, amistades que jamás los vuelves a ver y que te hacen de alguna manera madurar, ¿no? Porque para un niño es algo difícil, ¿no? Entonces, eso creo que ha influido en mí en el sentido de ser una persona hasta cierto punto adaptable, ¿no?, a muchas condiciones. Y creo que tiene que ver también con la idea de que la arquitectura y lo que es la ciudad requiere siempre de una condición de adaptación, ¿no? O me llaman ahora la palabra que está muy de moda, ¿no?, resiliencia, ¿no?, de adaptarse. Pues el arquitecto tiene que tener una visión siempre de adaptación, de readaptación. Y son elementos que confluyeron mucho en mí, ¿no? Los espacios, por ejemplo, en Villahermosa vivimos en una casa antigua, casa de mis abuelos en el centro histórico de Villahermosa, con tejas, casa de techos inclinados, un gran pasillo, un pozo, ¿no? O sea, son recuerdos que se te quedan también en la memoria en el sentido del tipo de arquitectura que era, y diferente, por ejemplo, cuando vivimos en Progreso, que era una ciudad mucho más moderna, ¿no?, en esa época, y con una arquitectura que no tenía ningún sentido, no tenía mucho chiste. Y luego en Mazatlán, también una experiencia interesante, porque en Mazatlán cuando caen aguaceros muy fuertes se inunda, la ciudad se inundaba en ese entonces, no sé ahora, y me acuerdo que el patio se volvió una alberca, y ahí nos metíamos a jugar con la lluvia, ¿no? Entonces, todas esas vivencias te van dando un poco esta imagen de los entornos, ¿no?, de la diversidad de entornos que hay en el país, ¿no?, en México, que también tiene una gran diversidad étnica, cultural, etcétera, ¿no? Y eso es lo que yo considero que influyó en nosotros, ¿no? Y creo que también
la relación con mi papá, que era una persona que siempre nos daba como muchos consejos, ¿no? Había unas charlas de sobremesas muy amplias y él realmente nos daba casi una conferencia diaria de las cosas y de la vida y eso. Y eso te va formando, ¿no? De alguna manera. Lo que influyó mucho en este caso fue, yo creo que en esta parte formativa, digamos, intelectual o académica, para tomar una decisión sobre qué estudiar, influyó mucho él, mi papá, ¿no? Influyó mucho porque él era un hombre que, sin haber estudiado nada, nunca, ni siquiera pisó la primaria, fue autodidacta y llevó incluso a hablar inglés y aprender matemáticas. Tenía una ortografía extraordinaria y una letra que ya quisiéramos tenerla muchos, ¿no? Y le gustaba mucho leer, leía mucho, escribía poesías y él era compositor, hacía canciones, incluso las llegó a registrar algunas y lo escuchábamos, ¿no? Y lo veíamos, escuchábamos. Yo creo que eso fue una influencia muy importante. En la Ciudad de México, pues visitamos algunos museos, ¿no? Cosas así. Realmente mi familia no es una familia de artistas, ni de ingenieros, ni de arquitectos, ¿no? Realmente nosotros somos la primera generación, mis hermanos y yo, la primera generación de profesionistas, ¿no? Entonces, pero yo creo que cuando eres perceptivo, vas como, de manera inconsciente, vas como jalando, tomando cosas que te van dando cierta idea, te van formando, ¿no? Y te van dando una veta para hacia dónde puedes ir caminando hasta que llegas ya a una edad donde tienes que tomar decisiones. Y yo creo que eso fue algo que me formó. También el deporte, porque yo fui muy deportista de joven, pues jugaba de todo y jugué mucho fútbol. Y yo siempre he relacionado el estudiar arquitectura, y se lo digo a mis alumnos, con el deporte. Le digo, tienen que hacer no una vez algo, un dibujo, una composición. Tienen que hacerla una, dos, tres veces, hasta que les quede. Imagínense un clavadista, para poder llegar a la perfección en un clavado, ¿cuántas veces creen ustedes que se tuvo que tirar ese clavado, no? Entonces eso requiere de voluntad, de esfuerzo, de pasión, porque en el deporte tienes que tener pasión también. Entonces es una interpretación que yo le doy, una conexión, porque hasta la preparatoria me gustaba mucho hacer deporte. Y ya en la carrera ya fue más difícil porque eran mucho las desveladas, ¿no? Ya no tenías la condición para hacer deporte, ¿no? Pero sí creo que toda aquella actividad que te genere esfuerzo y que te implique dedicación, disciplina, siempre va a ser muy importante para una profesión y sobre todo para una carrera como arquitectura, que es de mucho trabajo, ¿no? De mucho desgaste físico, ¿no? Porque tienes que estar haciendo, no es nada más leer, tienes que estar construyendo formas y generando ideas, echando a perder, volviendo a hacer, y entonces eso es algo que te fuerzas a hacer, y por lo tanto hay una conexión muy fuerte con el deporte, ¿no? Yo así lo interpreto, por lo menos lo interpreté para mí, y lo externo muchas veces con los alumnos, ¿no? Y se los pongo de ejemplo porque luego a la primera ya quieren que no hacer nada, ¿no? Entonces la idea es que ponerles ciertas conexiones, relaciones, para que ellos vean que la vida no es así, ¿no? Que tienes que tener un esfuerzo. Y bueno, ese es un poco el sentido que yo le doy a diferentes actividades, ¿no? Lo mismo sucedería con la música, ¿no? Igual si estás aprendiendo a tocar un instrumento, ¿cuántas veces tienes que tocar una nota, ¿no? Una, dos, tres, cientos de veces hasta que te quede. Entonces, la arquitectura, eso es lo que tiene que ver con el deporte y con el arte, que requiere mucha repetición, mucho trabajo, mucho desgaste, ¿no? A veces desvelos. Y bueno, pues son las conexiones que yo le encuentro con otras actividades, ¿no? Bueno, sí, con el tema de
de la arquitectura de vivienda o hospitalaria y educativa, pues esto yo creo que viene, según lo entiendo, realmente no he hecho yo nunca un estudio específicamente sobre el tema del color en todas estas instituciones, pero yo supongo que viene un poco de la época del movimiento moderno, cuando se eliminan mucho de los elementos, de los significados, de los signos, ¿no? De las formas significativas, las molduras, los detalles, ¿no? Aquello que le daba como cierta valor, identidad a la gente con el espacio. El movimiento moderno pues nace también por una necesidad de solucionar problemas a las masas, porque la población ya a principios del siglo XX ya había aumentado de manera pues radical, ¿no? Impresionante. Digamos que la población en el mundo era muy, muy grande y existía la necesidad de darle vivienda a mucha gente. Entonces, de lo que yo recuerdo, que lo que he leído, Walter Gropius, que fue el creador de la Bauhaus, y otros arquitectos empezaron a tratar de entender o de vincular la arquitectura con la fábrica, con la industria, con el diseño industrial. Y la vivienda, por ejemplo, no fue una excepción. Empezaron a hacer proyectos para viviendas en serie. Incluso hay todavía imágenes de muchos de estos primeros proyectos que se hicieron en Alemania y Europa, de la masificación de la vivienda, ¿no? Para poder resolver el problema habitacional de la gente que tiene menos recursos. El problema, yo creo que hasta ahí es válido, porque lo primero que tienes que hacer es buscarle un cobijo a la gente, ¿no? Lo que yo creo que ha afectado, sobre todo en México, es que todos estos temas de la vivienda y de los hospitales y de las escuelas se institucionalizó, se volvió un tema político también. Entonces, la idea era cómo hacer más con menos, ¿no? Entonces, las viviendas de interés social, por ejemplo, yo recuerdo aquí en Veracruz tenemos el ejemplo de las casas Tanza. Si tú ves esas viviendas que eran de interés social, pues eran las viviendas que ya quisiéramos tener ahorita, ¿no? Y si vemos las viviendas actuales de interés social, pues son de 30 metros, 35 metros. No tienen los espacios. Entonces, o entras tú o entran los muebles. Pero todo ahí es un mundo de corrupción, ¿no? Realmente es un mundo de corrupción donde la idea era abaratar la vivienda. Los colores también se institucionalizaron, los colores de la vivienda, las pinturas más económicas, los colores que pudieran ser también, porque hasta en el tema de la pintura hay costos, ¿no? Y por ejemplo, en las escuelas, los colores verdes, con la idea o con el pretexto de que el verde da serenidad, tranquilidad a los alumnos, ¿no? Y también los colores neutros de los hospitales, también por una condición aparentemente psicológica. Yo creo que actualmente ya se ha demostrado que eso no es totalmente cierto. No digo totalmente cierto, puede haber algo de verdad en eso, pero creo que no es totalmente cierto porque Dinamarca y en otros países europeos ya los espacios, por ejemplo, de las aulas son mucho más abiertos, más libres, con más colores, generan otras dinámicas educativas, en fin. Y en el tema de la vivienda, pues también hay ejemplos que hablan de que la vivienda tiene que tener condiciones mucho más humanas, que se pueden resolver sin la necesidad de sacrificar tanto un presupuesto, ¿no? Entonces, ahora lo que yo entiendo en la política es que ahora se les da en efectivo el dinero para que tú puedas construir, ampliar. Realmente no sé qué tan benéfico sea esto, ¿no? Pero lo que sí entiendo es que las empresas, las constructoras,
promotoras de vivienda que se han dedicado a construir en grandes extensiones de terreno viviendas de interés social, más que nada de interés social, pues han sido un gran problema, no solo para el medio ambiente, porque han ido devastando, ampliando la mancha urbana en un territorio totalmente horizontal, donde se han devastado árboles, se han rellenado lagunas, ¿no? Por ejemplo, en Veracruz teníamos sobre 120, 125 lagunas, y ahorita quedan como 20 o 25 nada más. Todos los demás se volvieron fraccionamientos de casas de interés social, y donde el objetivo es básicamente ganar dinero, ¿no? Para el que los hace. Teniendo una cultura del espacio vernáculo que se pudo haber aprovechado para hacer reinterpretaciones de una vivienda en espacios mínimos, pero con una condición más orientada al sitio, al clima, a las condiciones culturales de las personas, ¿no? Y a otras cuestiones que podrían incluso haber ayudado a la ciudad para evitar hasta inundaciones, ¿no? Por ejemplo, en Villahermosa, yo recuerdo, hablando otra vez de la época de niñez, que Villahermosa, cuando llegábamos al estado de Tabasco, lo que veíamos era pura agua, lagunas, y había palafitos, casas de palafitos, que es una respuesta vernácula a esa condición de humedales, ¿no? Ahora si vas por allá ya no los encuentras. La gente, incluso la gente de campo, cuando tú le preguntas cómo quiere su casa, dice quiero una casa de material, como si la madera o el barro no fueran materiales, ¿no? O sea, material se refiere a una casa de concreto, con tabiques, como la conocemos desde una visión urbana, ¿no? Entonces, la penetración de la cultura occidental en México ha sido tan fuerte que ha permeado en todas las capas sociales. Y tú me preguntas, bueno, ¿por qué la gente se adapta? Porque hay una penetración cultural, ¿no? Y la gente quiere, aunque sea un pedacito de casa, de una casa residencial que ya vio en algún lugar, la quiere aunque sea pequeñito, para sentirse de alguna manera, tener esa conexión, ¿no? Y ha olvidado los valores de las raíces de identidad del sitio, del lugar, ¿no? Eso es lo que yo considero que es lo que está faltando realmente. La vida en nuestro país se occidentalizó demasiado. Todo este tema del capitalismo, del libre mercado, ¿no? Penetró muy fuerte en la sociedad, al grado que pues hubo una especie de cerrazón, ¿no? sobre pues no nada más la arquitectura, ¿no? Sobre la ciudad, ¿no? El centro histórico también empezó a destruir, empezaron a hacerse edificios sin ninguna condición de integración, en fin. La gente perdió su identidad porque fue absorbida por esta condición individualista de un concepto de falso progreso, ¿no? Y es algo que venimos arrastrando desde principios de siglo, mediados de siglo, hasta nuestros días, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la arquitectura del movimiento moderno, que trajo muchas cosas positivas, en muchos países, y sobre todo en los países de famosos vías de desarrollo, que nunca va a terminar de ser de vías de desarrollo, siempre estamos en vías de desarrollo, pues tuvo afectaciones fuertes porque el estilo internacional se masificó sin ninguna análisis de poder diferenciar que ese movimiento podía haber sido bien adaptado a diferentes climas, a diferentes culturas, con diferentes posiciones, visiones, hacer una especie de interpretación, ¿no? Del moderno, pero hacia una arquitectura del lugar. Y eso es lo que faltó. Y también en México
Yo considero que es un país, todavía un país joven, que le falta mucho trayecto para que la población, la sociedad madure, entienda más, pueda discriminar lo que es bueno, lo que no debe, ¿no? Y pueda cambiar, ir madurando y generando una nueva cultura. Entonces estamos ahorita en un proceso en México y en muchos países de América Latina de transiciones, ¿no? Transiciones en todos los ámbitos, no nada más en el aspecto del hábitat o de la arquitectura, el urbanismo, sino de transiciones de políticas, ¿no? De modelos de gobierno. ¿Qué va a pasar más adelante? No lo sabemos, pero yo creo que eso ha tenido mucho que ver y desde luego ha impactado la arquitectura y ha impactado a las ciudades, ¿no? Se han perdido muchos valores que eran muy importantes. Y entonces la función del arquitecto actualmente es tener esa capacidad de reinterpretar modelos en pro de una sociedad específica, ¿no? Para poder generar soluciones más adecuadas a las personas, a la gente en lo general, ¿no? No, coincido plenamente con el comentario, ¿no? Realmente creo que como otras actividades humanas, la arquitectura y la ciudad son elementos que dan identidad a las personas, a la gente que vive ahí, incluso a la gente que viene de fuera, que le permite ubicarse, ¿no? Saber dónde están todos los lugares, los puntos de la ciudad importantes, cómo ubicarse, ¿no? Dentro de la ciudad. Y que eso se dio hasta, digamos, hasta antes de la posguerra, ¿no? Desde luego, digamos, lo que comentamos hace un momento con esto de la necesidad de masificar la vivienda, no solamente horizontal, sino, como comentábamos, también edificios como Tlatelolco, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos de una necesidad que estaba ahí, ¿no? Que ya era urgente resolver. Yo creo que en parte sí lo resuelve, ¿no? Sí resuelve el problema de habitabilidad, pero desde luego en el tema de identidad se pierde la identidad, porque mucha gente que viene a vivir a la ciudad, pues es gente que viene de fuera de la ciudad, que viene del campo, y llega a la ciudad y empieza a haber una transformación de su identidad a otra identidad. Yo creo que el tema de identidad no es tanto que uno pierda la identidad, sino que cambia de identidad, ¿no? Y el problema de cambiar de identidad no es ese hecho de cambiar, sino que a veces es abrupto. A veces llegas, o como en el caso de la película que mencionabas, llegas a un punto donde no sabes hacia dónde están los espacios, ¿no? Hacia dónde moverte, porque no hay un proceso que te lleve a irte adaptando a una condición mucho más, diríamos, más humana. Desde luego, todo este tema de las inmobiliarias, que ha sido un gran negocio en México y yo creo que en todo el mundo, pero pues, en México ha sido uno de los grandes negocios y ahorita estamos viendo que no nada más en proyectos de viviendas de interés social, sino también de viviendas de interés medio o incluso más alto. Ya se están haciendo muchos edificios en Veracruz, en la conurbación Veracruz, Alvarado, Boca del Río, Torres, ¿no? Para gente de cierto nivel económico y con departamentos costosos, ¿no? Como es la torre que mencionabas en un momento, que no voy a mencionar, para no entrar en problemas, pero sí es una realidad, ¿no? Eso ha venido a transformar la identidad de un punto a otro. Y el problema inicia en nuestro país con el abandono de los centros históricos. Si queremos hablar de espacios urbanos de identidad,
digamos, de raíz, ¿no? De lo que es tu raíz, pues están siempre los centros históricos o los centros de las ciudades o centros de los pueblos, que es el punto de reunión o el punto de referencia más importante de la ciudad. La ciudad de los centros históricos pues era muy interesante porque no necesitabas moverte en vehículo, podías moverte caminando, todo estaba cerca, correos, el mercado, si querías hacer un trámite estaba el Palacio Municipal, o prácticamente todo estaba en el centro, ¿no? Los parques, en fin. Y la gente vigilaba la ciudad, no necesitabas que vigilaran. Que ahora en estas inmobiliarias, si quieres tener un policía o en estos fraccionamientos, poner una caseta para que vigilantes, para que se vigilen, porque la gente no vigila su espacio exterior. Está metida en el interior, prácticamente. Y en climas como en Veracruz, por la condición del clima, la gente salía mucho más al espacio exterior, lo usaba más, ¿no? Los niños jugaban en la calle, la gente vigilaba, ¿no? Se vigilaba y vigilaba sus espacios. Y eran espacios que sí te daban esta idea de identificación con el espacio, con la gente, con los vecinos. Sabías quiénes eran tus vecinos, ¿no? Podías irles a pedir la famosa tacita de sal o de azúcar, ¿no? A la vecina, sabías cómo se llamaban, sus hijos, en fin, había una comunidad. Y eso es lo que le daba sentido de identidad a la gente. ¿Qué es en sí la identidad? La identidad es algo, como yo podría definirlo, como el hecho de sentirte seguro, de sentirte en casa, de sentirte en paz, ¿no? De sentirte protegido, ¿no? Y de, obviamente, reconocer los elementos y los espacios como parte de tu extensión de persona. Eso es lo que puede definirse como identidad, ¿no? Desde luego existen varios niveles de identidad. Pues está la identidad que está dentro de tu propia casa, en tu familia, y luego la identidad que está con tu familia, tus amigos, la ciudad, la gente, ¿no? Las tradiciones, costumbres, etc. En el siglo XX, pues el siglo XX fue el siglo donde hubo muchísimos más cambios en todos los sentidos, además de las 2 guerras mundiales que fueron fatales para el mundo. Hubieron muchísimos cambios de todo tipo, científicos, tecnológicos. La sociedad cambió, ¿no? En la década de los 60 debes recordar que este movimiento movimiento de hippie, ¿no? Que también fue un movimiento de protesta contra todo lo que estaba sucediendo. Y bueno, hubo muchos cambios y la gente tuvo que irse adaptando. Entonces yo creo que la identidad siempre va a existir, pero requiere un proceso de adaptación y de ir transfiriendo valores de un punto a otro. Cuando se hacen estas construcciones, como las que mencionabas de la película, donde este personaje sale a hacer un mandado y cuando quiere regresar se pierde, porque todo es igual, ¿no? Pues es ahí donde ya se pierde esta idea del espacio. Entonces, cuando hay un desarrollo urbano, ya sea un fraccionamiento o edificios, tiene que haber siempre puntos de referencia, puntos visuales que te ubiquen en el espacio. Por ejemplo, anteriormente teníamos la tienda de la esquina, ¿no? Que también era parte de este tema de ubicarte, ¿no? Dice, ya en la tierra de don Manuel, ¿no? Ahí ya está cerca de mi casa, 2 cuadras. Y eso formaba parte de este concepto, ¿no? De identificación, de ubicación. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano es desubicarte, ¿no? Desubicarte en el espacio y desconectarte con lo social, con tu cultura, ¿no? Entonces, estos fraccionamientos que se hicieron en Alemania del Este y que se replicaron en muchas partes de México, pues sí dieron esta ruptura, ¿no? Yo creo que los que proyectaron
no ubicaron bien este tema, ¿no? O sea, había una necesidad, no siempre, no todos los arquitectos, o la mayoría de los arquitectos no trabajan bajo una condición de corrupción, sobre todo cuando es un encargo que se le hace a un despacho para hacer, por ejemplo, los multifamiliares Miguel Alemán en México, que fue un buen proyecto, donde sí hubo una integración con la gente, con el espacio, con actividades sociales, deportivas, etc. Hubo interés en hacer algo positivo, ¿no? Pero de repente los requisitos políticos y la necesidad de hacer grandes obras, sobre todo en el tema de la vivienda, pues hace que el que proyecta se pierda, ¿no? Porque tampoco es un tema fácil, complejo. Entonces hay muchos factores, ¿no? Desde luego la corrupción siempre va a estar metida en esto, ¿no? Los negocios, ¿no? De hacer cosas rápidas, fáciles, sin un mayor análisis desde el punto de vista social, cultural, es lo que ha generado todas estas problemáticas, ¿no? Si nosotros analizamos la ciudad de Veracruz y las conurbaciones, pues tenemos muchos casos donde podríamos ver dónde vives, ¿no? ¿Cómo ubicas tu casa? Yo recuerdo un comentario que me hizo una vez Enrique Sánchez con respecto a su hija cuando estaba pequeña, saliendo de Veracruz hacia Cardel, pues hay una gran cantidad de casas, ¿no? Y todas arriba tienen el monumento al tinaco, ¿no? El rotoplas, famoso. Y todas las casas iguales. Entonces la niña le preguntó a Enrique, oye papá, ¿y la gente cómo sabe cómo llegar a su casa, no? Es muy parecido a lo que tú comentabas sobre esta película, ¿no? Pues tienes que volverte muy perceptivo, ¿no? Desarrollar una percepción diferente para poder ubicar si un árbol o una casa que acaban de pintar o alguien que modificó su casa y puso una tienda. Entonces te vas ubicando en el espacio. Pero definitivamente estos proyectos deberían de parar, ¿no? Deberían de dejar de hacerse. Con respecto a este edificio que es controversial, yo creo que ahorita estoy reescribiendo mi tesis de licenciatura que tiene que ver con el centro histórico, de cómo adaptar arquitectura contemporánea en un centro histórico, porque no nos podemos quedar en el pasado, ¿no? Los centros históricos tenemos que regenerarlos, tenemos que rehabilitarlos y redensificarlos. Yo no estoy en contra de los edificios verticales, creo que los edificios verticales son una buena solución por la necesidad de que la mancha urbana ya no se extienda, de hacer una ciudad más controlada, más controlable, más compacta y más gobernable, porque una ciudad entre más se extiende es menos fácil gobernarla. Haces un fraccionamiento, una constructora, una empresa hace un fraccionamiento, mientras está vendiendo las casas, la empresa mantiene los jardines, las calles, o corta los árboles para que la gente siga comprando y que vea que todo está muy bonito, ¿no? En cuanto termina de vender, le entrega todo al ayuntamiento y se queda abandonado el fraccionamiento y empieza a haber basura, la hierba crece, se empiezan a fundir lámparas y nadie les da mantenimiento, porque los ayuntamientos ya no tienen la capacidad económica para poder solucionar esos problemas, ¿no? Amén de otros aspectos, ¿no? Entonces, los centros históricos tenemos una gran oportunidad para definir qué vamos a hacer con ellos. Y desde luego tenemos que hacer una intervención contemporánea en los centros históricos, sin afectar el pasado, pero tratando de integrarnos a ese pasado con una condición moderna, actualizada, contemporánea. Y puede haber torres, sí, yo creo que sí puede haber torres en el centro histórico, pero tiene que haber mayor análisis, quizá, ¿no? No solamente de lo visual, porque en este caso, pues lo visual es un tema que ha afectado, ¿no? Y que se volvió ya casi un tema político, ¿no? Sino también el tema de qué es lo que tienes junto a tu edificio que vas a construir, darle espacio a un edificio vertical para que se pueda apreciar
y para que no interfiera con el paisaje a escala humana, por ejemplo, ¿no? Ahí están los corazones de manzana, donde se puede construir también, se puede edificar, si no grandes torres, sí edificios con cierto número de niveles, para poderle darle vida, sobre todo en nuestro centro histórico que prácticamente está abandonado completamente, porque los dueños de esos edificios los han abandonado a la especulación, y por otro lado el INAH pues tampoco te deja hacer nada, ¿no? O sea, si no lo hacen como está en el reglamento, pues no puedes hacer nada. Entonces estamos atrapados en varios aspectos, ¿no? Económicos, políticos, de falta de capacidad de solucionar estos problemas. Y entonces creo que es un tema pues muy interesante que tenemos que abordar y que ya urge, ¿no? Que urge que se intervenga. Entonces todo el tema inmobiliario pues es un tema complejo y desde luego que sí hay corrupción. Yo no lo digo no quiero decir que lo haya habido en este caso, ¿no? Porque desconozco realmente cómo está el tema, pero sí creo que sí es necesario redensificar el centro, pero se tiene que hacer con mucho más información y más análisis, hacer diagnósticos urbanos mucho más a fondo, incluso hacer que participe también la gente, ¿no? Hay algunos ayuntamientos en Sudamérica, Colombia creo, y en otros países, donde cuando se va a intervenir la ciudad en una zona que es bastante sensible, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, se trabaja con la comunidad. O sea, es un método que se le llama participacionismo, donde la comunidad también opina, aporta ideas, tiene el derecho, ¿no? Porque vive junto a lo que se va a construir, ¿no? Entonces yo creo que debe haber una sinergia para que se puedan tomar decisiones de este tipo y no ser tomas decisiones individuales o políticas o de intereses, ¿no? De particulares nada más, sino tiene que haber toda una configuración social para poder transformar sobre todo espacios que son antiguos y que son muy sensibles a la comunidad, ¿no? Yo creo que ese es el fenómeno que está pasando a grandes rasgos en términos generales de este tema de identidad y de las condiciones de las inmobiliarias, ¿no? Bueno, mira, ese tema es un tema muy apasionante realmente, y sobre todo a mi persona, porque yo siempre me he considerado una persona relativamente tímida, un poco apartada, ¿no? Y recuerdo que cuando estaba en la preparatoria, en la secundaria, y me pedía el maestro que diera la clase, pues me ponía yo muy nervioso, ¿no? Yo me escondía que no me señalara el maestro para que no tuviera yo que pararme a dar la clase porque me ganaba el nervio y me atolondraba, ¿no? Realmente. Y son cosas curiosas de la vida, ¿no? Porque de alguna manera, sin pensarlo y sin planearlo, llegué a dar clases. En una ocasión me invita, ya siendo arquitecto, me invita eh, Emilio Cesarini, que era director de la Escuela de Arquitectura, a dar clases ahí. Y tenía yo 24, ya yo a cumplir 25. Y bueno, acepté porque también estaba yo a trabajar, ¿no? Estaba yo relativamente recién egresado de la carrera, y necesitaba yo trabajo. Me invita y voy. Y recuerdo que el primer día que llego, pues quería que el trayecto al salón se hiciera muy largo. No quería yo llegar porque estaba yo muy nervioso, ¿no? Y además, pues yo era casi de llevar algunos cuantos años a mis compañeros. Andaba yo casi sobre los 25 años. Y cuando entré al salón, pues nadie entró. Había una chica que estaba al frente en el aula, en la primera fila, y me preguntó, oye, ¿quién es el arquitecto Freire? Y a mí me sorprendió mucho la pregunta porque pues me di cuenta que estaba yo totalmente fuera de contexto, ¿no? Y me digo, bueno, pues soy yo y pídele a tus compañeros que entren al salón.
y ella no me creyó, pensó que estaba yo pues vacilando, ¿no? Al final, pues di la materia, tuve alumnos que ahora pues han sido personajes aquí en la arquitectura, en la función pública, incluso un presidente municipal, ¿no?, de Boca del Río, también fue alumno en esa época. Y de ahí, pues estuve yo más o menos como un año dando clases, me retiré, me fui a Jalapa a trabajar con el arquitecto Enrique Murillo, y ya luego regresé a trabajar trabajé primero con el arquitecto Enrique Segarra, que también es un personajazo, el arquitecto Murillo, y ya luego de Murillo regresé aquí a trabajar en constructoras, etcétera, hasta que una vez me vuelve a hablar, casualmente estaba otra vez de director Emilio Moreno Chazarini, y ya voy, pues yo ya estaba mucho más maduro, y así inicio la aventura de la clase, de dar clases en arquitectura, ¿no? Es una profesión diferente, ser arquitecto de ser maestro de arquitectura. Son dos cosas totalmente diferentes. Y por lo tanto, para mí ha sido muy interesante porque yo aprendo también de lo que enseño, aprendo de los alumnos. Hay un proceso de comunicación de ida y vuelta, y de lo que yo voy viendo que ellos van haciendo, van surgiendo otros procesos, otros métodos, otras ideas para ir generando nuevas maneras, nuevas didácticas, ¿no?, para poder enseñar la arquitectura. Y sí, yo creo que en la parte académica, pues he sido una persona relativamente exitosa. Es difícil, es muy, muy difícil, porque vas viendo cómo las generaciones van pasando y tú te tienes que ir adaptando a las diferentes generaciones, sus nuevas maneras de pensar, la manera de cómo ven ellos, cómo perciben el mundo, ¿no?, cómo te perciben, ¿no?, porque si me percibieron muy joven, ahora me perciben ya muy mayor, ¿no?, y ya es otra percepción que yo tengo de ellos y que ellos tienen de mí. Pero yo creo que al final del cuentas, o el fondo del asunto, esto es el proceso, la forma en que tú des las clases, cómo enseñes a dar las clases y cómo motives al alumno para que dé resultados. Requiere de cierta madurez, de cierta exigencia, a veces soltar, a veces apretar, ¿no?, a veces apretar más todavía, porque cada vez las generaciones vienen más, pues un poquito, diríamos, más ligeras, ¿no?, o con otros intereses, más intereses de otro tipo que como nosotros estudiamos, que cuando estudiamos, pues nos clavamos más en la escuela, como que la escuela era todo, ¿no? Y ahora los alumnos los jóvenes tienen muchas más posibilidades en la vida, y ven la escuela como parte de una formación, pero no lo ven como todo el fenómeno, como si fuera el fenómeno completo, ¿no? Entonces, a mí me ha enseñado mucho también y me ha ayudado a madurar y me ha ayudado a hacer arquitectura también, porque tienes que estar conectado permanentemente con la disciplina y con la profesión, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy interesante. Muy bien. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. No, pues te agradezco mucho, Jaime. Realmente ha sido una plática interesante, ¿no?, muy reflexiva. Y bueno, cuando sea necesario o consideres, pues estamos abiertos a más plática, ¿no? Gracias.